Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Queridos hermanos, bendiciones. Nos encontramos en este momento en la antigua ciudad de Magdala, la ciudad de donde era María Magdalena, aquella mujer fiel seguidora de Cristo, la cual fue liberada de unos cuantos demonios y que se convirtió en una fiel seguidora del Señor, que lo amaba y estuvo al pie de la cruz. Y por cierto, fue la primera persona que fue al sepulcro bien temprano en la mañana, porque ella se acordaba de que él había dicho que moriría, pero que resucitaría al tercer día. Estas son las ruinas de la antigua ciudad de Magdala. Estamos en este momento con este primer grupo aquí en Israel y queremos compartir con ustedes unas imágenes para que ustedes vean lo que era aquella ciudad. Hemos visitado recientemente la antigua sinagoga de la época de Jesús, donde probablemente estuvo el Señor, porque la palabra de Dios dice que Él recorrió todas las sinagogas predicando la palabra. Así es que estamos una vez más muy agradecidos, muy contentos con el Señor por el privilegio y la nueva oportunidad que nos da el Señor de poder traer hermanos para que disfruten de estos lugares con tanta historia, ¿verdad?, que para nosotros significan tanto. Así es que espero que ustedes también disfruten juntamente con nosotros de todos estos viajes, de todas estas explicaciones y que el Señor nos siga hablando y tratando con nuestros corazones, porque hay todavía tanto que aprender, tanto que ver y nosotros estamos, ya digo, muy contentos y muy agradecidos porque Él una vez más nos ha traído para poder compartir toda esta bendición y conocimiento con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga y saludos desde la antigua ciudad de Magdala, aquí en Galilea, muy cerca del mar de Genesaret. Bendiciones para todos. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Would care to feel my... En todas las iglesias católicas del mundo, cuando usted entra a la iglesia católica por el pasillo central, usted va a ver que al final del pasillo, en el centro de la iglesia católica, siempre va a encontrar lo que se llama el altar mayor. Y al lado va a encontrar un pequeño púlpito que es para leer los santos evangelios. Esa es la estructura interna de todas las iglesias católicas del mundo. Vaya a donde vaya, Europa, América, Sudamérica, donde sea. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica lo central, lo importante no es la palabra de Dios, sino es el sacrificio de la misa. Por eso tienen un altar donde hacen la consagración de la sagrada forma o de la Eucaristía. Y como la palabra de Dios no es lo importante, no está en el centro de la iglesia, sino está al lado en un pequeño púlpito para que al que le corresponda lea los evangelios. Porque lo importante en la iglesia católica, en una misa, es el altar del sacrificio. Es todo un atentado a la palabra de Dios y a las enseñanzas del evangelio, porque la Biblia dice que solamente hubo un sacrificio perfecto, que fue el que Dios celebró, el Señor Jesucristo, ¿no? Sin embargo, ellos consideran que cada misa hay que hacer un sacrificio. Y sin sacrificio, pues la misa no sirve para nada. Es interesante notar que en todas las iglesias evangélicas del mundo, lo que está en el centro es un púlpito, porque el centro es la palabra de Dios, como exactamente igual en la sinagoga. La gente está en torno a la palabra de Dios y no la palabra de Dios en torno a la gente. Entonces, esas cosas que a veces pasan desapercibidas y que no le damos importancia, tienen mucha importancia, porque en el centro de nuestras vidas, de nuestras reuniones, tiene que estar Cristo, tiene que estar la palabra de Dios. Cristo es la palabra, el verbo hecho carne, ¿no?, que habitó entre nosotros, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en este lugar, tal vez la persona más, en esta ciudad, la persona más conocida por todos fue María Magdalena, ¿verdad? Porque decimos, bueno, María, ¿de dónde era? De Magdala. Entonces, Magdalena, Jesús, ¿de dónde? De Nazaret. Y así cada persona, digamos que utilizaba su nombre y el lugar del que había nacido. Era un saladero de pescado, donde se salaba el pescado y se exportaba, como decía él, hasta Roma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Jesús, dice la Biblia en los evangelios, que recorrió todas las sinagogas de Galilea. Todas. Y en todas estuvo y en todas predicó. Probablemente, y lo más probable es que el Señor Jesucristo
estuviera en este lugar. María Magdalena, como yo he escuchado a algunos pastores, y no sé de dónde lo sacan, pero lo dicen y ya queda como que es así, dice que era prostituta. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que sí dice es que estaba endemoniada, que tenía 7 demonios. 7 demonios y el Señor se los expulsó, los sacó de ella y se convirtió en una de las mujeres más fieles seguidoras de Jesús. Es interesante notar, observen las mujeres que estaban al pie de la cruz, cómo se llamaban todas igual, pero cada una tiene un trasfondo diferente, pero todas se encontraban al pie de la cruz, ¿verdad? Porque es el punto donde nos encontramos los seres humanos. Y Jesús, utilizando la capacidad de la sal para proteger el proceso de descomposición, dijo a sus discípulos, ustedes son como la sal de la tierra, porque tú salas el pescado, salas la carne y no se descompone. ¿Qué es lo que impide que el mundo se termine de reventar? La presencia de los hijos de Dios, que tienen que ser la sal y la luz del mundo. Dice, pero si la sal se desvanece, es decir, la sal es insustituible, no hay otro elemento que pueda imitar la sal, ninguno. Picantes hay 20.000 tipos de picantes, pero sin embargo la sal hay una sola. Si la sal deja de existir, ¿con qué será salada? La Biblia dice la tierra, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ver cómo el Señor Jesucristo utiliza elementos conocidos para hablar de conceptos desconocidos, por lo menos para la gente en aquella época, ¿no? Así que este lugar es muy importante porque aparece en la Biblia, y no solamente porque aparece en la Biblia, sino porque vemos el estilo de vida que la gente llevaba en aquella época. ¿Por qué no fue Jesús, por ejemplo, a Jerusalén a escoger a religiosos? Porque con los religiosos no se puede trabajar, porque se lo saben todo. Porque la actitud de los fariseos, de los escribas, de los religiosos, es que yo no necesito de nadie, porque mi conocimiento me hace hasta creerme superior a los demás. Sin embargo, los pescadores, gente sencilla, no torpes, gente sencillas, gente que se dejaban tratar y se dejaban moldear por el Señor, son las personas en las cuales Cristo invirtió de su tiempo. Porque el Señor no quiere perder el tiempo. Cuando iba a Jerusalén solamente le creaban problemas, le hacían preguntas difíciles para sorprenderlos y que si se puede hacer esto, si se puede hacer lo otro, pero siempre estaban como pinchando, siempre estaban buscando las 4 patas del gato, ¿no? Sin embargo, los discípulos, a pesar de que eran personas sencillas, que no eran analfabetos, el pueblo de Israel nunca fue analfabeto. Prueba de ello, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y eran esclavos, el mayor regalo que Dios le hizo a una nación de esclavos en aquel momento fue un libro. Fue la palabra de Dios. Luego sabían leer y escribir, porque si no ya me contará para qué sirve la Torá, si nadie la podía leer, ¿no? Por lo tanto, todos sabían perfectamente leer y escribir, y el Señor Jesucristo lo que hace es que ese conocimiento teórico que tenían, Él viene y les enseña a ponerlo en la práctica. Porque de nada sirve, ¿no? Yo creo en Dios, yo he leído la Biblia, sí, pero ¿la vives? ¿La has interiorizado en tu vida? María Magdalena venía a una sinagoga, pues estaba endemoniada. Una mujer que hacía 18 años, dice que estaba encorvada, asistía todos los Shabbat a la sinagoga. Si de nada sirve que sepas la teoría, si luego a la hora de la verdad no eres libre, eres esclavo de tus pasiones, de tus complejos, de tus ataduras, etc. Y esta mujer que aparece mencionada en la Biblia, que por cierto, les recuerdo, María Magdalena, que era de aquí, fue probablemente la única que se acordó que él había dicho que al tercer día resucitaré. Y fue la primera en ir al sepulcro, y dice la Biblia que cuando llegó ya él había resucitado, porque al Señor no le vamos a ganar en nada, ni siquiera a la hora de levantarnos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante estar en este lugar, porque, queridos hermanos, estas piedras tienen mucha historia, ¿verdad? Dice la Biblia que si los hombres callan, las piedras hablarían. Y detrás de cada una de estas piedras, detrás de cada uno de estos trocitos, hay tanta historia. Imagínense por un instante que el Señor Jesús estuviera en este lugar. Ahora, para concluir y marcharnos a otro sitio ahora, miren, durante siglos las iglesias, los lugares de culto, tenían la estructura interna de las sinagogas. No es como hoy en día que tú vas a una iglesia y salvo alguna excepción, las mujeres, los hombres, los niños, las niñas están juntos en el culto. En aquella época ni siquiera hoy en día es así. Las mujeres tienen que estar aparte, ¿no es cierto? Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, que es pastor de una iglesia, mira, si las mujeres tienen algo que preguntar, que pregunten en casa.
Dice, ¿y por qué no le dice a su marido la pregunta? Porque es que no está al lado de su marido, probablemente está retirada o está en un piso superior, y si todas comienzan a preguntar lo que está diciendo este señor abajo, va a ser un lío tremendo. Entonces mejor que pregunten a sus maridos en casa. Porque la estructura interna del lugar de culto no es como la nuestra hoy en día, que tú hablas con la persona que está a tu lado y nadie se entera. En aquella época sí, porque las mujeres estaban excluidas del culto público. Ahora, se pueden dar una idea lo que significó en aquella época, hace 2000 años, cuando Jesús dice que vio a una mujer detrás de unas cortinas, de una celosía, que nadie la podía ver. Ellas sí veían para acá, pero ella estaba aparte y nadie la podía ver, pero dice que Jesús la vio y la llamó y le dijo, ven, y la puso en medio de todos los hombres, y dice la Biblia que la sanó. Y es que lo que el hombre no ve, Dios lo ve perfectamente. Tú puedes ocultar tu vida delante de Dios, puedes aparentar ser lo que no eres, pero Él sabe perfectamente cómo está tu corazón delante de Él, ¿no? Así que las sinagogas es muy interesante ver cómo eran, porque incluso otra cosa, todas miraban hacia Jerusalén, ¿verdad? ¿Y las mezquitas a dónde miran? Hoy en día hacia la Meca, pero al principio... Pero si miras a la Meca, le das la espalda a Jerusalén. Pues depende de dónde estás. ¿Qué te parece? Entonces ahí van a poder entender cuando lleguemos al cenáculo de Jerusalén lo que significa que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Ahí lo van a poder entender. Porque si yo estoy allí mirando para allá y estoy el primero, si nos damos la vuelta, el primero ahora está el último y el último ahora está el primero. Y eso lo van a ver allí cuando vayamos. ¿Ok? I am a flower quickly fading, need a day and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, favoring their wings till you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. שאתון בורא עולם יצא לומר את שמי ידע את מרחוביי כולם מי אני שכוכב זוהר אחד יאיר את הדרך בליבי הנודד לעם לא בגלל מי שאני